Hola a todos, muy buenos días, es un gusto poderles saludar y en esta mañana poder también compartir una clase con ustedes. Primeramente, antes de iniciar vamos a tener un momento de oración. Gracias te damos, oh Señor, por un día más que tú nos regalas de vida. Gracias por nuestros papás, por nuestros hermanitos, por nuestra familia y por cada uno de aquellos que están en este momento pidiendo por nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo de aprendizaje de tu palabra. Amén y amén. Bien, vamos a continuar entonces acerca de nuestro tema del día de hoy y el tema dice una iglesia unida. Nuestro texto se encuentra en el libro de Hechos 4:32 y vamos a leer. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Hechos 4:32. Ese va a ser nuestro texto de hoy y como recordamos el tema dice una iglesia unida. Y para ello vamos a recordar personajes de Hechos. 5 personajes importantes. Ellos eran discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Pedro, Jacobo, Juan, Felipe y Tomás. Ellos son los personajes de los que se habla en la Biblia. Ellos son los personajes en los que Jesús confiaba, en los que Jesús estaba teniendo y dejando instrucciones en el momento en el que Él partió al cielo. Si nosotros recordamos entonces, esta fue la primera iglesia, ¿sí? La primera iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén. ¿Qué podemos mencionar entonces de la iglesia en Jerusalén? Recordemos que estos discípulos siguieron a Jesús, vamos a ver por cuántos años. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuántos años siguieron ellos a Jesús? ¿Correcto? 3 años. Durante 3 años ellos escucharon de sus enseñanzas, de sus mensajes, de su palabra, y eso era lo que ellos entonces ahora enseñaban en Jerusalén. Y dice acá que los cristianos aumentaban en número a través de los mensajes de estas personas, discípulos de Jesús, que estaban obedeciendo el mandato que Él les había dicho antes de ir al cielo, que era predicar el Evangelio. Bueno, recordamos nuestro tema, una iglesia unida, ¿sí? Bueno. Para ello vamos a mencionar un tema muy importante el día de hoy, acerca de perseverar. Y vamos a ver, ¿quién de ustedes sabe qué significa perseverar? ¿No? Es una palabra difícil. Perseverar significa entonces estar firme en una decisión que se ha tomado y no cambiar de parecer. Recordemos que estos cristianos dicen que aceptaban al Señor Jesús, pero al mismo tiempo tomaban las enseñanzas de Él y perseveraban en varios temas importantes que vamos a ver el día de hoy. El primero dice perseverar en la doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Las enseñanzas que Jesús había dicho, su muerte, su resurrección y aquel mensaje de que Jesús estaba vivo, ¿sí? Para lo cual les quiero mostrar una imagen. Vamos a ver qué pueden ver ustedes en esta imagen. Véanla muy detenidamente. Bien, ¿listos? Excelente. Esa imagen significa entonces perseverar en la doctrina, seguir aquellas enseñanzas que Jesús había dicho, pero para ello tenían que escuchar a los discípulos, ¿de acuerdo? Tenían que escuchar a los discípulos para poder aprender y recordar aquella doctrina que Jesús les había enseñado. Acá está, perseverar en la doctrina. El siguiente, les quiero mostrar esta imagen. A ver, ¿qué pueden entender ustedes en esta imagen? Vamos a ver, véanla muy detenidamente, ¿qué pueden observar? ¿Listos? Bien. Si nosotros recordamos en estos momentos en los que tenemos que estar pues encerraditos en nuestra casa y donde es un poquito difícil poder visitar a nuestra familia, lo que más extrañamos de todo esto es compartir con ellos, ¿sí? Compartir con ellos, platicar, reír, llorar si es necesario. Pero es ese tema de compartir. Esto es lo que podemos observar entonces en esta imagen. Vamos a colocarlo una vez más. A ver, compartir. ¿De acuerdo? Dice que también perseveraban
en la comunión. Perseveraban en la comunión. ¿Qué es comunión entonces? Estar todos en un mismo sentir, compartir, todos juntos. En este momento todos estaban comiendo, pero también había un momento donde todos estaban orando. El siguiente tema dice, quiero mostrarles esta imagen. Vamos a ver. ¿Pueden adivinar qué significa? ¿Pueden adivinar qué es lo que ven ahí? ¿Sí? Bueno, todos están compartiendo pan. Y eso es así. Estaban compartiendo la Santa Cena del Señor. ¿Qué recordamos de la Santa Cena? Unos días antes de morir, Jesús compartió la cena con sus discípulos. ¿Qué fue lo que les quiso enseñar en ese momento a través de ese momento de comunión con los discípulos? Primeramente, el vino que significaba su muerte, su sangre, y el pan que significaba la carne que tenía que ser destrozada para que nosotros tuviéramos entonces limpieza de nuestros pecados. Ese sacrificio en la cruz que el Señor hizo era para darnos la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, también esa era una forma de perseverar entonces en la Santa Cena. Fue la primera cena con el Señor, pero a partir de eso los discípulos empezaron a tener esa forma de perseverancia también con la iglesia, con la primera iglesia. A ver, ¿dónde estaba la primera iglesia? En Jerusalén, ¿correcto? Bien. Otra imagen. ¿Pueden observar? ¿Sí? ¿Bien? ¿Ya lo vieron? Perfecto. Esta imagen, que ustedes pueden darse cuenta ahí, están orando. Unos están de rodillas, otros están de pie, otros levantan sus manos al cielo, agradeciendo al Señor. ¿Por qué oramos nosotros? A ver, ¿por qué oramos? Oramos para agradecerle al Señor por lo que nos da, pero también oramos también para pedirle. ¿Estamos de acuerdo? Oramos también para pedir, oramos también para agradecer. Y esta era la forma entonces en la que los discípulos estaban enseñando y perseverando en las oraciones. ¿Sí? Perseverando en las oraciones. La siguiente imagen en la que nosotros vamos a mencionar acerca de eso es, ¿para qué nos sirve la oración? Para hablar con Dios, para conversar con Dios, para agradecer y pedir por la vida eterna, claro está. La siguiente imagen que les quiero mostrar es esta. A ver, ¿pueden verla todos? ¿Pueden verla todos? Excelente. ¿Qué nos quiere decir esta imagen? ¿Cuántos de nosotros hoy nos hemos visto de repente en alguna situación donde no tenemos? ¿Cómo nos gustaría que alguien viniera y nos compartiera de aquello que tiene y nosotros necesitamos, verdad? Pues bien, esto era lo que hacían aquellos cristianos de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia. Compartían lo que tenían con los demás. Pero ¿qué dice acá específicamente? Que dice que tenían todo en común. Todo en común. ¿Qué significa esto entonces? Que ellos pensaban en lo mismo, hacían lo mismo, creían en lo mismo y compartían lo mismo todos con todos. Dice acá el próximo tema que todos los creyentes creían en un mismo sentir y pensar. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Creer en un mismo sentir y pensar. Está algo difícil, ¿verdad? Sin embargo, para ellos eso era lo más importante. Creer en aquello, en lo que ellos consideraban importante. Y el próximo dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Esto es parte de lo que decía nuestro texto. ¿Recuerdan cómo decía nuestro texto? Todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar. ¿Vamos a recordarlo? Nuestro texto dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. ¿Qué podemos darnos a conocer hoy entonces nosotros acá? Que en esta iglesia no existía el egoísmo, que en esta iglesia no existía el yo tengo más y él tiene menos. Todos tenían lo mismo porque todos compartían aquello que tenían.
¿Qué podemos recordar entonces de la primera iglesia? ¿Y qué podemos entonces nosotros hoy imitar a esta iglesia? Dice que estaban juntos, dice que tenían todo en común, dice que vendían sus propiedades y compartían con los demás, dice que repartían y compartían a los demás, eran alegres y generosos, se reunían en el templo de Jerusalén, la gente los estimaba y admiraba, pero también dice que eran añadidos los que debían ser salvos. Ahora la pregunta viene para cada uno de ustedes, mis niños, ¿qué podemos nosotros entonces recordar? Y les pregunto algo. ¿Les hubiera gustado a ustedes vivir en aquellos tiempos en los que perseveraba la primera iglesia? ¿Cuántos de nosotros podemos desear entonces eso? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir, quisiera compartir con alguien más, pero es muy difícil en estos momentos, no lo puedo hacer? ¿Cuántos de nosotros hoy deseamos reunirnos en el templo para alabar al Señor y compartir con nuestros compañeritos, pero no lo podemos hacer? ¿Sí? No lo podemos hacer. Sin embargo, sí podemos entonces desear aquello por lo cual Jesús dijo. Y nos podemos preguntar ahora, ¿qué dicen los demás de nosotros? ¿Dicen que somos niños buenos? ¿Dicen que somos personas buenas? ¿O dicen que somos personas malas? A ver, ¿qué es lo que dicen? ¿Tú te comportas como un hijo de Dios? ¿Yo me comporto como una hija de Dios? También es otra pregunta. La siguiente es, ¿tú eres egoísta o eres generoso? Sería pregunta, ¿verdad? Y la siguiente es, ¿qué es lo que ellos ven en nosotros? ¿Ven a una persona hija de Dios o ven a una persona de repente egoísta y mala? Podemos entonces clasificar nosotros acerca de repasar entonces aquel momento de doctrina, comunión, la Santa Cena y las oraciones. Esto era lo que ellos hacían. Esto era lo que ellos hacían. Compartían la misma doctrina, compartían la comunión, compartían la Santa Cena, compartían las oraciones. La invitación para ustedes, mis niños, es que para que continuemos con este momento especial en el que nosotros podemos no reunirnos en la iglesia, pero reunirnos en nuestra familia y que seamos siempre un ejemplo para aquellos como la primera iglesia la que Jesús instituyó en aquel momento y cómo la gente creía y era perseverante. Eso es lo que podemos definir. Bueno, pues es todo por hoy. Fue un placer el día de hoy estar con ustedes y antes de finalizar quiero mostrarles esto. ¿Qué idea les da a ustedes este corazón? Es el corazón de Jesús. Yo quiero pertenecer a Él. Yo quiero estar dentro de ese círculo, de ese corazón y ser parte del amor de Dios para todos aquellos que necesitan creer, así como los que creían en la primera iglesia, los que creían de las enseñanzas del Señor en aquel momento cuando la iglesia crecía y se multiplicaba. Fue un momento muy agradable poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y estamos siempre en comunicación. Adiós.